Este día vamos a desarrollar la ley de transferencia de bienes raíces y de prestación de servicios, también conocida como la ley del IVA. Esta ley de transferencia de servicios o prestación de servicios, técnicamente hablamos de una ley que es relativamente nueva. Prácticamente en Latinoamérica, en parte de Latinoamérica, esta ley está desarrollado poco a poco con el tiempo. Claro, cada uno de los países tiene una forma de imposición de la ley del IVA de un porcentaje diferente. En el caso del país, vamos a desarrollar cuáles son los aspectos generales que tiene esta ley del IVA. Y para comenzar vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica que tiene esta ley. En primer lugar, nosotros sabemos que cuando estamos hablando de temas impositivos, hablamos de derecho tributario, hablamos de tributos. Si atendemos a su definición general o a su aspecto general, los tributos vienen siendo carácter obligacional, es decir, son obligaciones que nos impone el Estado. Claro, dentro de la definición de tributos existe una clasificación y dentro de la clasificación tenemos tres tipos de tributos los cuales nos regula la ley. En este caso tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Ahora, en resumidas cuentas, vemos que en el caso de los impuestos, podemos decir que los impuestos son aquellos tributos que exige el Estado y no genera una contraprestación. Es decir, en estos casos en que se exige el pago o el cobro de un impuesto o que se exige el cobro de una obligación, no necesariamente la persona que paga esa cantidad de dinero se ve beneficiada posteriormente por el Estado. Simplemente es una obligación que se paga pero que no genera una contraprestación. En el caso de los impuestos o en el tema de impuestos, estamos hablando de que son leyes especiales que se crean y estas leyes especiales no tienen un rango de durabilidad. Simplemente se van a crear en la medida en que el Estado requiera adquirir más ingresos y así atender a las necesidades públicas. Por otro lado, tenemos las tasas, que también son una especie de tributos, pero que en este caso las tasas tienen como objetivo una contraprestación. Es decir, que acá la persona cuando paga la cantidad de dinero lo hace con el beneficio o por obtener un beneficio mutuo. Por ejemplo, tenemos el servicio de transporte público, el servicio de energía eléctrica, el de agua, etcétera. Son contraprestaciones que paga la persona a efecto que el Estado le pueda proporcionar una necesidad o pueda satisfacerle una necesidad. Por otra parte, tenemos las contribuciones especiales que también, como esta clase de tributos, lo que buscan en sí es que buscan recaudar cantidad de fondos o de ingresos con la finalidad de poder generar una mejora o una obra pública. Acá la prestación sí existe, es decir, que en las contribuciones especiales el dinero que se recauda de las personas se utiliza para el beneficio de una parte o de un sector en específico. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías que adquieren ciertos ingresos tributarios de parte de las personas que viven dentro del territorio, lo hacen con la finalidad ya sea de construir o de mejorar una calle, un parque o de estar reestructurando parte del municipio, etcétera. He ahí la característica de las contribuciones especiales. Claro, en este caso de las contribuciones especiales se entiende que estas por sí mismas no son de carácter permanente. Simplemente las contribuciones especiales van a existir en la medida en que tenga que llevarse una necesidad. Si decimos que las contribuciones especiales tienen como objetivo, por ejemplo, el restablecer o reestructurar parte de la alcaldía o parte de un parque, simplemente se va a reunir el dinero necesario hasta que se pueda restaurar completamente el lugar y la contribución especial o la ley que se habrá creado en ese entonces ahí quedaría y ya no se estaría utilizando. Entonces, ¿qué pasa en el sentido de la ley del IVA? Cuando hablamos de la ley del IVA, su naturaleza jurídica por excelencia hablamos que es un impuesto. La ley del IVA lo que busca también es recaudar más fondos para el Estado para poder atender a todas las necesidades públicas. Esta no se creó con la finalidad de atender parte de ciertas necesidades, sino que simplemente es un ingreso de carácter indefinido. Entonces, se establece que la naturaleza propia de este tipo de esta ley es de carácter impositiva, es decir, que es un impuesto por naturaleza. Ahora bien, cuando hablamos de la ley del IVA, esta ley, para diferenciarse de la forma de otras leyes especiales, como pueden ser la ley del impuesto sobre la renta, la ley de transferencia de bienes raíces, también tiene sus propias características.
Entre ellas nosotros podemos decir que una de las características principales que tiene la ley del IVA es que atiende o responde al principio de legalidad, también conocido con el aforismo jurídico de nullum tributum sine lege, es decir, que es nulo el tributo, es nulo todo aquel tributo que no esté plasmado o contemplado en una ley o en un cuerpo normativo. Es decir, que en este caso la ley del IVA únicamente grava o únicamente atiende a aquellas características descritas dentro de un cuerpo normativo. Por excelencia, en ese sentido, el IVA no puede regular aquellos aspectos que no se encuentren dentro de la figura legal que se desarrolle en una ley. Por otra parte, otra de las características que tiene esta ley es que la tasa o la alicuota es un porcentaje fijo. Cuando vemos algunas características que tienen los impuestos pueden tener muchas características, pero dentro de las diferentes segmentaciones que tienen los impuestos, vemos que los impuestos pueden ser de carácter fijo o de carácter ad valorem. Por una parte decimos que los impuestos son fijos cuando la tasa o el porcentaje a pagar es un porcentaje que se establece y que no puede ser más allá de el establecido por la ley. En este caso, la ley del IVA responde a un 13% que se va a pagar y que independientemente de todas las actividades que se hagan, ese 13% siempre se mantiene. Hablamos que es un impuesto de carácter fijo. Diferentes son los impuestos ad valorem. Los impuestos ad valorem más que todo responden a dependiendo del valor del objeto. Como podemos ver, un ejemplo, podríamos decir nosotros que en el caso de la ley del IVA, acá independientemente del valor de la actividad que se haga, solo se cobra el 13%. Diferentes son los impuestos ad valorem. Los impuestos ad valorem dependerá del valor del objeto y en la medida en que tenga el valor del objeto, también se le va a atribuir el valor del impuesto a cobrar. Por ejemplo, tenemos más que este tema se puede desarrollar de mejor manera en los temas del derecho aduanero. En los casos de derecho aduanero, acá los impuestos en tema de aduanas no son valores fijos, porque dependerán también de la relación que tengan con otros países. En este caso podemos ver el sistema centroamericano arancelario o el SAT. En el caso del SAC o este sistema arancelario centroamericano, ellos colocan un valor de impuesto dependiendo del objeto que se transfiera. Por ejemplo, en algunos casos cuando se hacen transferencia, por ejemplo, de carne para hacer que es comestible para el ser humano, en esos casos hasta se le consigna un 2%. Y así dependiendo del tipo de transferencia que se está haciendo. Entonces, vemos que en este caso la ley del IVA es un impuesto fijo. Su tasa o alicuota siempre responderá a un 13%, distinto de los impuestos ad valorem que responderá o que responden dependiendo del valor del objeto que se esté llevando. Otra de las características que tiene la ley del IVA es que es un impuesto de carácter real. Cuando hablamos que es un impuesto de carácter real, estamos atendiendo a que, diferente de otras leyes, como nosotros podemos ver, o diferente de otras materias, podemos decir, por ejemplo, en los casos del derecho penal, que en los casos del derecho penal, por ejemplo, hay actividades que exoneran de algunas obligaciones, por ejemplo, cuando realizan delitos los menores de edad. En el caso de los menores de edad o personas que no están en su vasto conocimiento, podemos decir de personas que sufren de algunas enfermedades o trastornos mentales, vemos que en el caso, en algunas leyes, cuando una persona realiza un acto y este puede ser considerado delito, dependiendo de su capacidad, la ley lo puede exonerar. Inclusive podemos tomar de ejemplo el derecho de trabajo. En el caso del derecho laboral, en estos casos, por ejemplo, a los menores de edad no se les permite el trabajo. Vemos que hay diferentes leyes o diferentes materias, laboral, civil, mercantil, que no necesariamente por realizar la actividad la persona se encuentra obligada a todo lo que establece una ley. Diferente es en materia impositiva. En estos casos, y la ley del IVA muy bien lo atiende, acá no importa cuál es la característica de la persona. Puede ser una persona menor de edad, puede ser una persona que tal vez no tenga o sufra trastornos mentales. Acá la ley del IVA ataca directamente al acto que se realiza. Acá no importa quién realiza el acto. Independientemente quién lo realice, está obligado al pago del impuesto. En todo caso, podemos tomar de ejemplo, en los casos de que un niño vaya a comprar, por ejemplo, algún producto a la tienda, el producto siempre va a decir, siempre IVA agregado y vamos a ver que tiene el valor del IVA. Entonces, vemos que acá independientemente quién genere el acto, siempre se paga la obligación tributaria.
Otra de las características que tiene esta ley del IVA es que no es un impuesto de carácter acumulativo o piramidal. Cuando hacemos alusión a eso, estamos haciendo alusión que en ocasiones, en algunos países de Latinoamérica, el porcentaje que se aplica de IVA va creciendo en la medida que se van generando diversos actos. Es decir, que en esos casos, o al menos en nuestra legislación, la ley del IVA siempre va a tener un porcentaje del 13%, independientemente cuántos actos se realicen. El 13% siempre se mantiene independientemente la persona que lo realice o la cantidad de veces que se genere. De ahí tenemos que una de las características que tiene esta ley del IVA es que es un impuesto indirecto. Parte de las diversas clasificaciones que tienen los impuestos, tenemos que dentro de los impuestos se encuentran que hay impuestos directos e impuestos indirectos. Por una parte se entiende impuestos directos aquellos que lo que ataca o la obligación que se genera va en contra de la persona por ser un impuesto directo. Por ejemplo, la ley de la renta. La ley de la renta es un impuesto de carácter directo porque no grava en sí las actividades que realiza la persona, sino todo el ingreso que realiza uno mismo. Entonces, tenemos por ejemplo la ley de la renta que va a gravar el impuesto dependiendo de cuánto genera una persona de carácter personal. Y en el caso de la ley del IVA, acá la ley del IVA no ataca una determinada persona. Acá el IVA lo que ataca son actos o actividades que se van generando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender este impuesto indirecto o qué ejemplo podríamos utilizar como impuestos indirectos? Hay diferentes formas de que nosotros podemos dar un ejemplo de impuestos indirectos, pero cabe recalcar lo siguiente. Si decimos que es un impuesto indirecto y lo que normalmente ataca son las actividades que realizan las personas, cabe preguntarse, ¿quién entonces paga el IVA? ¿A quién recae la obligación tributaria de pagar el IVA? De manera formal podemos decir que quien paga el IVA son los consumidores finales. Y aquí hace alusión a ese término de consumidor final. Para poder entender qué es un consumidor final, voy a tener que desarrollarlo de la siguiente forma. Cuando hablamos del tema de los consumidores finales y de los contribuyentes frente al ejercicio del IVA, podemos ver lo siguiente. Primero, vamos a diferenciar qué es el contribuyente y el consumidor final. Por una parte, cuando estamos hablando de contribuyentes, la misma ley nos dice, contribuyente es aquella persona natural o jurídica de quien se verifica el hecho generador, es decir, es la persona que se encuentra obligada a la satisfacción de la deuda tributaria. Si nos acordamos, en temas pasados hemos desarrollado el tema de la relación jurídica tributaria, en la cual habíamos dicho en este tema de la relación jurídica tributaria que sí que existen tres elementos, un sujeto pasivo, una obligación y un sujeto activo, en la cual habíamos dicho que el sujeto activo por excelencia era el Estado, el sujeto pasivo era la persona que se encontraba obligada al pago de una satisfacción y por último el hecho generador o que técnicamente viene siendo el hecho generador como el verbo rector descrito por la ley y que una vez se realice este hecho descrito por la ley se encuentra obligada la persona a pagar el impuesto. Entonces, el contribuyente, cuando hablamos de esta figura jurídica, decimos que es una persona que realizó el hecho generador, realizó la conducta descrita dentro de la normativa jurídica y como la realizó, se encuentra obligada al pago de ese impuesto o al pago de la obligación. A eso se refiere el contribuyente, una persona que está obligada con el Estado, es una persona que está obligada frente a la administración financiera y que tiene la obligación de pagar. Otra de las formas que también podemos definir al contribuyente es que los contribuyentes vienen siendo aquellas personas que adquieren bienes, pero estos bienes los utilizan con el fin de venderlos a un consumidor final. Por ejemplo, cuando hablamos de contribuyentes podemos hablar de las grandes empresas, por ejemplo, aquellas empresas que venden ropa, que venden zapatos, las tiendas que están cerca de nuestras casas, las cuales pueden vender verduras, pueden vender frutas, pueden vender cierta cantidad de productos. Ese tipo de tiendas o ese tipo de establecimientos son contribuyentes porque los bienes que ellos adquieren, es decir, toda la cantidad de bienes, ya sea de ropa, de comida, que adquieren tanto los grandes establecimientos como las tiendas, estas personas cuando adquieren estos bienes no lo obtienen para ser consumidos por ellos mismos, sino que ellos obtienen esos bienes para posteriormente vendérselo a una persona que lo va a consumir.
En ese sentido, esta es una de las características con las que podemos nosotros atender al contribuyente, como aquella persona que adquiere bienes con la finalidad de venderlos y que también se encuentra obligada al pago de todo el hecho generador, es decir, al pago del impuesto. Entonces, si nosotros decimos que esos son los contribuyentes quienes adquieren bienes, por otro lado tenemos a los consumidores finales. En el caso de los consumidores finales, nosotros los podemos definir como aquellas personas que adquieren bienes con el propósito de cubrir una necesidad. Estamos haciendo alusión a que consumidores finales son todas aquellas personas que una vez adquieren un bien, ese bien lo adquieren pero no para venderlo, lo adquieren para poder consumirlo, para poder utilizarlo para sí mismos. Entonces, otra de las formas en que podemos definir al consumidor final es que es la persona quien realmente paga el impuesto. Entonces, acá, en cierto sentido, puede generar parte de una confusión, porque si el contribuyente es la persona que está obligada por el Estado a pagar la deuda tributaria, porque el consumidor final tiene que pagar realmente el impuesto. Y para eso vamos a colocar un ejemplo. Dentro del ejemplo que podemos observar en esta lámina de diapositiva, vemos y vamos a desarrollar parte del artículo 11 de esta ley. La ley del IVA, dentro de los ejemplos que desarrolla, vemos que tiene el artículo 11. El artículo 11 nos dice que se va a tener que pagar impuesto por la transferencia de dominio de bienes muebles. Claro, no podemos hablar de bienes inmuebles porque para eso ya existe la ley de transferencia de bienes raíces. Entonces, como ejemplo esencial podemos tener este artículo 11. Si decimos que vamos a tener que pagar el 13% sobre el valor del objeto por la transferencia del dominio, podemos tomar este ejemplo. Por ejemplo, podemos ver dentro de esta diapositiva que en la parte izquierda tenemos a Coca-Cola. Podemos ver que existen grandes empresarios o grandes establecimientos que se encargan de vender sus productos. Claro, la mejor forma de poder vender sus productos es hacer que otras personas que ya sea tienen la franquicia o tienen los permisos para poder venderlos, les ayuden a comercializarlos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si podemos ver Coca-Cola, que en este caso, al menos en el país de El Salvador, tenemos que la Constancia SASB es la empresa que se encarga de distribuir todos sus productos. En el caso de Coca-Cola, Coca-Cola primero lo que hace para poder vender sus productos es que transfiere toda esa cantidad de bebidas a un establecimiento, a unas tiendas que le ayuden a comercializarlo. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando Coca-Cola transfiere esa cantidad de bienes a la tienda, hay una transferencia del dominio. Es decir, se realiza la conducta descrita que está plasmada en la ley. Entonces, en este caso, como existió una transferencia de bienes muebles, es decir, esa cantidad de bebidas, la tienda, cuando vaya a comprar esa cantidad de bebidas, además de pagar el dinero correspondiente por el valor de las bebidas, también tiene que dar un 13% extra. Es decir, que si las bebidas en total costaban 100, le costaba $100, a esos $100 se les tiene que dar también un 13%. Entonces, como podemos ver, ahí existió una primera transferencia, en donde Coca-Cola hace la transferencia a la tienda y la tienda por adquirir esos bienes paga esa cantidad más un 13%. Ahora, como la tienda ya tiene esos bienes, la tienda lo que va a hacer es vendérselo a consumidores finales, personas que únicamente van a adquirir el bien para consumirlo. Cuando la tienda viene y le transfiere esos bienes o esa bebida, lo transfiere a una persona que lo va a utilizar, la persona, además de comprar el objeto y pagar por el valor del objeto, también va incluido un 13%. Entonces, en conclusión, ¿a qué queremos llegar? Como podemos ver, este impuesto, como había dicho anteriormente, una de las características que posee es que es un impuesto de carácter indirecto. Como podemos ver, la ley no ataca a una determinada empresa, no dice que las empresas tienen que pagar, no. Dice que por transferencia del dominio, es decir, que por las actividades o por los actos que realizan las personas es que se paga el impuesto. El impuesto es indirecto en la medida en que no ataca a determinada persona. Lo que ataca o lo que grava son las actividades que se van realizando. Entonces, como podemos ver, tanto Coca-Cola como la tienda son contribuyentes, porque si atendemos también la característica que habíamos dicho anteriormente, ellos tienen bienes, pero esos bienes que adquieren
no son bienes para consumo propio, sino que esos son bienes que los van a utilizar para poder venderlos y obtener un beneficio. Entonces, en ese sentido, en el caso de tanto Coca-Cola como la tienda, son contribuyentes y ellos están obligados a pagarle a la administración pública ese 13% que han retenido de la persona a la cual le vendieron. Entonces, ellos están obligados por ley a pagar el 13%. Pero en conclusión, ¿quién es el que soporta el pago final? ¿Quién es el que soporta el pago del IVA? Quien lo soporta es el consumidor final, la última persona que adquirió el bien y que únicamente va a tener que hacer uso del mismo y va a tener que soportar el pago. He ahí por eso la diferencia y por eso decíamos, ¿quién paga realmente el impuesto del IVA? Quien lo paga es el consumidor final. Nosotros, como consumidores finales, somos el que soportamos la carga tributaria y los contribuyentes únicamente por ley están obligados a transferir esa cantidad de dinero retenido hacia la administración pública. Como podemos ver, aquí existieron dos tipos de transferencia, aquí existieron dos transferencias. Por una parte, la compra que hizo la tienda Coca-Cola y la compra que hizo el consumidor final. En estos dos actos que se realizaron, como podemos ver, siempre se mantiene el 13%. Acá, independientemente de cuántos actos se hayan realizado, el porcentaje o la alicuota que se mantiene siempre es del 13%. He ahí por qué es un ejemplo de impuesto indirecto y de por qué al final son los consumidores finales los que soportan la carga tributaria. Ahora bien, ya para finalizar esta parte de aspectos generales y para finalizar esta actividad, para que posteriormente nosotros podamos entender cómo se hace todo el ejercicio o cómo nosotros podemos hacer el cálculo del IVA, teníamos que entender o explicar cuáles eran los objetos o cuáles eran los aspectos generales de la ley. En ese caso, para finalizar vamos a decir cuáles son los cuatro actos generadores o hechos generadores que se desarrollan en esta ley. Como podemos ver, diferente de la ley de renta, en la ley de renta simplemente había un hecho generador, es decir, el total de ingresos obtenidos durante un año. Diferente con la ley del IVA, que es que el ejercicio impositivo es de un mes. Acá solo existen cuatro hechos generadores. El primero de los hechos generadores hablamos de la transferencia de bienes muebles corporales, es decir, bienes muebles, materiales, tangibles que nosotros podemos tocar. Tenemos también el segundo hecho generador es el retiro de bienes muebles de empresa o desafectación. Este segundo supuesto que establece la ley más que todo hace alusión a que cuando las empresas o las sociedades tienen bienes que son parte de la sociedad, se paga IVA, pero cuando los mismos miembros de la sociedad utilizan sus bienes pero para autoconsumo, es cuando las empresas utilizan esos bienes para uso personal, como por ejemplo en el caso de que una sociedad tenga una empresa que tenga como actividad la venta de carnes, que uno de los socios, en vez de vender la carne, la utilice para poder consumirla él y su familia. Eso se llama desafectación y esa actividad también es gravada con el 13% de la ley del IVA. El tercero de los supuestos hablamos de la importación o internación, que básicamente estamos haciendo alusión a aquellas exportaciones que se realizan dentro del país y que se realizan ya sea dentro de Centroamérica o fuera del territorio centroamericano. En ambos casos siempre se aplica el 13% independientemente del tipo de exportación que se realice. Claro, más adelante vamos a ver que en algunos casos este tipo de importaciones o internaciones el pago del IVA no se paga completamente. ¿En qué sentido? Porque para eso existen tratados de libre comercio que exoneran del pago del impuesto del IVA. Y el último de los supuestos que se desarrolla en esta ley es en el caso de la prestación de servicios, que básicamente hace alusión a aquellos algunos contratos profesionales que se realizan, que pueden realizar tanto entre profesionales, entre particulares